En este video vamos a ver el concepto de derivadas parciales en funciones de dos variables independientes. Vamos a recordar el concepto de derivada que ustedes ya estudiaron en cálculo 1. La derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función según cambie el valor de su variable independiente. Dicho de otra manera, la derivada de una función es la razón de cambio, también conocida como cociente incremental, instantánea con la que varía el valor de dicha función según se modifique el valor de su variable independiente. En forma simbólica, la derivada de una función en el punto x sub 0 es igual al límite para delta x tendiendo a 0 del cociente incremental. Al calcular el límite para delta x tendiendo a 0 de este cociente incremental, estamos garantizando que la razón de cambio que analizamos es en el momento instantáneo. Este delta y se calcula como la diferencia entre el valor que toma la función incrementada menos el valor que toma la función en el punto x sub 0 que se está haciendo el estudio de la derivada. Si la función tiene derivada en cada punto de un intervalo contenido en el dominio, entonces la función se dice que es diferenciable o derivable en el intervalo y podemos hablar de función derivada. La función derivada se representa de la siguiente manera: el nombre que toma la función con una apóstrofe en función de la variable independiente. Es decir, que esta simbología representa la función derivada. En la definición simbólica, la derivada de una función en función de x es el límite para delta x tendiendo a 0 del cociente incremental, es decir, del cociente que se genera entre la variación de la función y la variación de la variable independiente. Ahora vamos con el concepto de derivadas parciales. Sea la función f de x, y, si nosotros fijamos una de esas variables, por ejemplo y que se mantenga constante en un valor y igual a sub 0, esa función de dos variables se convierte en una función de una sola variable, en este caso de x. Entonces podemos calcular su derivada. Su derivada en x igual a x sub 0 es la derivada parcial de la función respecto a x en x sub 0 y sub 0. Y se escribe de la siguiente manera. El nombre de la función, en este caso se llama f, con un subíndice se indica respecto de quién se está derivando. En este caso se deriva con respecto a x. ¿Por qué? Porque la otra variable se mantiene en un valor constante. Y la definición de la derivada con respecto a x en el punto x sub 0 y sub 0 es el límite para delta x tendiendo a 0 del cociente incremental. ¿Qué es lo que es el cociente incremental? Ya lo habíamos visto, es el cociente que se forma entre la variación de la función y la variación de la variable independiente, que en este caso es x. Lo primero que hacemos es la representación gráfica de la función y luego de todos los puntos donde y se mantiene constante. Y eso forma un plano. Este es el plano donde y se mantiene constante en y sub 0. Vemos que ese plano corta a la superficie en una curva. Es decir, que el análisis de la derivada parcial queda circunscripta en el análisis de la derivada en esta curva. El punto x sub 0 y sub 0 tiene como valor de función un punto que cae sobre esa curva. Es decir, que este punto es el punto x sub 0 y sub 0, f de x sub 0 y sub 0. Ese punto cae sobre la curva que se obtuvo por la intersección de la superficie con el plano y constante. Entonces se ve que en esa curva se puede trazar una tangente en el punto x sub 0 y sub 0, f de x sub 0 y sub 0. Entonces, la derivada parcial es la pendiente de esa recta tangente, es decir, es la tangente de este ángulo. La tangente de este ángulo da la pendiente de esa recta tangente. Fíjense que el ángulo se mide desde una paralela al semieje positivo de las x hasta la recta tangente.
Entonces en este caso vemos que la tangente es la tangente de un ángulo mayor de 90, es una tangente negativa, por lo tanto la pendiente de esta recta es una pendiente negativa. ¿Qué pasa si ahora en la función f de x, y mantenemos constante x, es en un valor x sub 0? Entonces, la función queda expresada en una función de una sola variable simple, en este caso y. Entonces, su derivada en y igual a y sub 0 es la derivada parcial de la función respecto a y en el punto x sub 0 y sub 0. Y se denota de la siguiente manera: el nombre de la función, que en este caso es f, con un subíndice que indica con respecto a quién se está derivando. En este caso derivamos con respecto a y, porque x se mantiene constante. Entonces esta es la derivada parcial con respecto a y en el punto x sub 0 y sub 0. Y se calcula de la siguiente manera: como límite para delta y tendiendo a 0 del cociente incremental. Es decir, el cociente que se forma entre la variación de la función y la variación de la variable, en este caso independiente y. Ya tenemos la representación gráfica de la función. Lo que vamos a hacer ahora es representar el plano x igual a x sub 0. Entonces vemos que este plano corta a la superficie que representa la función en una curva. En esta curva, todo el análisis de la derivada parcial con respecto a y va a quedar circunscripta en esta curva. Nosotros realmente lo que queremos saber es cuánto o qué representa la derivada parcial con respecto a y en un punto x sub 0 y sub 0. Entonces tenemos que saber cuánto vale la función para ese punto x sub 0 y sub 0. Para el punto x sub 0 y sub 0, la función vale f de x sub 0 y sub 0. Y el punto x sub 0 y sub 0, f de x sub 0 y sub 0, es un punto que cae sobre la curva intersección de la superficie que representa la función con el plano x igual a x sub 0. En esa curva se puede trazar una recta tangente. Entonces, la pendiente de esa recta tangente es la derivada parcial con respecto a y en el punto x sub 0 y sub 0. La recta tangente forma un ángulo con el semieje positivo de las y. La tangente de ese ángulo es el valor de la derivada parcial con respecto a y en el punto x sub 0 y sub 0. Vemos nosotros en este caso en particular que ese ángulo mide más de 90, es decir, la tangente de ese ángulo es negativa. Efectivamente, la pendiente de esta recta tangente es ese valor numérico negativo.